Bueno, ¿has visto las otras conversaciones que no? No la he visto, estuve conversando con Cristian Race, que él me invitó, en realidad él me dijo que me conectara. Bueno. Con él, en realidad, con él que tengo más contacto. Estuve con él hace 2 días atrás en su casa y él me invitó a que me conectara. Buenísimo. Mira, sí, mira, estas cosas están surgiendo para poder atenuar la crisis que estamos viviendo, activar el circuito, fomentar la nueva, que se vayan generando nuevas iniciativas para que lo entretengamos de esta manera. Entonces, no, claramente. Claro, ¿cachai? Entonces, yo creo que eso es lo que falta. Yo creo que falta todo espacio para tirar ideas, salen millones de ideas, ¿cachai? Que se pueden concretar más adelante, conocernos, conversar, tratar nuestros puntos de vista, debatir sanamente, limpiamente, puramente, ¿cachai? Entonces, esperemos que este conversatorio o esta serie de conversatorios se vayan generando otras instancias en otros grupos, otras agrupaciones para que podamos activar el sistema. Entonces, porque eso es lo que falta, o sea, conversar, compartir, mostrar, compartir, aprender, que es lo más importante de todo, porque esto es un aprendizaje constante. Entonces, sería bien. Buena, Fernando. Exacto, así es. Aquí apareció Fernando. Don Fernando, ¿cómo estás? Mira, un futuro bonsaísta. Es el futuro de Chile. Bueno, qué bueno. ¿Cómo estáis, Fernando? Fernando, no. Está apagado el. Ahí sí. ¿Se escucha, no? Sí, te escucho. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis, Fernando? Bien. Qué bueno. Qué bueno. ¿Cómo estáis, Fernando? Todo bien, gracias. Qué buena, Joel. Hola, Joel. Ramón. Joel. Hola. Buena, Joel. ¿Cómo están, chicos? Hola, Bien, hola, gracias aquí a Dios, estamos. compadre. Bien, gracias. ¿Ustedes cómo están? Bien, gracias a Dios. Bien, aquí en cuarentena. Bueno, todo el planeta está así. Estamos todos menos los encerrados. ¿Cachai? Qué bueno verlo. Bueno, ya son las 4. Bueno, empecemos dando la bienvenida, dar las gracias a todos los que están presentes y los que se van sumando y todas las personas que van a ver la grabación por el enlace que vamos a estar mandando por los canales. ¿Ya? Bueno, agradecer siempre a la comunidad, agradecer a los invitados, a todos. Entonces, este tercer conversatorio consiste en hablar de cómo debemos seleccionar un buen material, ya sea para trabajarlo en forma inmediata, entre comillas, trabajarlo con un tiempo prolongado o en alguna especie tomarlo como plantas madres. Ya, y qué cosas tenemos que fijarnos. La idea es que todos podamos compartir algunos puntos de vista, cuáles son los criterios en el cual seleccionan un árbol, etcétera, para que las personas que están recién aprendiendo o que estamos aprendiendo podamos ampliar nuestros diferentes puntos de vista y generar criterios de selección, porque muchas veces uno ve un material, pero al momento de plasmar un diseño, empezar a trabajarlo, empiezan a generarse algunas variantes que acorta un poco el proceso. Entonces, este momento es para que podamos debatir, compartir algunos tips, algunas observaciones antes de seleccionar un material, ya sea de vivero, un material de algún trabajo de algún proveedor o un llamador, quién sabe. Entonces, esta instancia es para que podamos conversar, presentar algún trabajo en específico, porque independiente de que esta conversación está relacionada a la selección, también sería muy bueno que podamos repasar algunos puntos que se trabajan en otoño. Entonces, lo dejo todo libre. Bueno,
también darle la bienvenida a los que se están incorporando, Cristóbal, Víctor, y quién más, no sé. Pero bueno, entonces, comencemos, chiquillos. No sé si alguien quiere empezar, alguien quiere compartir, alguien quiere hablar algún tema, para empezar ya a mostrar cositas. Todo abierto, chiquillos. Aquí no hay un... démosle nomás. El que quiera participar o empezar, bienvenido. Mira, Ricardo, Bueno, sí, mira, yo creo que uno, por lo menos en el caso mío, que no llevo mucho tiempo en esto, he ido ya, poco a poco aprendiendo, ya, comprando material en vivero, buenísimo. ¿ya? Y yo creo que uno cuando ve un bonsái, ¿ya? Ya, Ve un bonsái hecho, ¿ya? ¿Qué es lo que uno ve en el bonsái? ¿Qué es lo que primero a uno le llama la atención de un bonsái? ¿Qué es lo primero? claro. Para mí, para mi gusto, lo primero que uno ve cuando uno ve un bonsái es el tronco. Perfecto. Para mi gusto. ¿Ya? Lo primero que yo le veo es el tronco a un bonsái. Ya, Bueno, partiendo de esa primicia, ¿cierto? De que yo lo primero que le veo es el tronco. Si yo voy a un vivero, yo lo que tengo que ver es el tronco del arbolito. Porque las ramas yo las puedo ir podando, le puedo ir dando, doblándolas, dándole forma, pero al tronco difícil ya, ¿cierto? Poder, digamos, doblarlo, si es que uno quiere claro. tener uno con un tronquito un poquito más grueso, porque claro, si uno tiene un arbolito chiquitito, claro, puede doblar el tronco. Correcto. Pero cuando uno quiere ya, digamos, comprarse un arbolito en un vivero un poco más grande ya, de un tronco más grueso, bueno, tiene que verle primero que nada las curvas que tiene, ¿cierto? El movimiento que tiene el tronco. Claro. Y esa, y como poco a poco, digamos, esto de los bonsaístas, ¿cierto? Que hemos ido incorporándonos a este hobby, digamos, tan bonito, vamos nosotros asistiendo a estos viveros y no es fácil encontrarlo porque cuando uno pasa por un vivero, ya otro ha pasado ya por el vivero también, ya, ¿cierto? Y va viendo lo mismo, digamos. Entonces Exacto. hay que recorrer y recorrer los viveros, ¿cierto? Tal vez irse a las partes de atrás de los viveros donde como que ya los arbolitos Claro, como que los dejan por ahí medio claro, abandonados. ese es un muy buen tips. Y por ahí hay Oye, que ir claro, buscando. oye, y un buen tips, cuando uno anda en vivero, jamás tiene que mencionar que anda buscando árboles que se va a atajar por bonsai, porque puede Claro. subir hasta un 50, un 100% del valor inicial. Sí. Entonces, hay que andar con Oye, esa mentalidad. Sí. lo que pasa también por ejemplo, yo voy aquí a Concón, donde hay varios, ¿cierto? Por Sí. ahí, a la altura, digamos, de, 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 de- ¿Dónde están las de- pasarelas? claro. Sí, Entonces, sí, los conozco. oye, yo, ¿ves que entro ahí? Ah, me dice, usted anda buscando para bonsai. Ya me tiene. Ya. Sí, Es sí, difícil ocultar esa sí, parte. claro, Claro. exacto. Sí, ¿alguien que también quiera complementar lo que menciona el amigo con respecto? No, yo creo que ahí Joel dio en un punto clave, pues, que en el fondo, Claro, tú cuando buscáis un buen material, lo que tenéis que buscar es ahorrarte años. Pues. Eso es lo claro, que buscáis en un llamadori o en un buen material de vivero. Y generalmente claro. se ve reflejado en el tronco, pues, porque son Sí, años de cultivo que tienen que pasar. Ahora, si claro, ese tronco tiene movimiento o tiene una buena base, un buen nevari, mejor aún material. Pero de todas maneras, se encontró toda la razón. Un buen material a buscar como bonsai es un buen tronco donde tú ganas años y después claro. puedas con el tiempo, a mediano plazo, construir una buena estructura con las ramas secundarias. Perfecto, Y bien, perfecto. dio en el clavo, yo creo. Claro. En el caso de los viveros, por ejemplo, bueno, obviamente que también va a entrar en juego lo que uno, o qué especie o qué familia le guste. Porque, por ejemplo,
si nosotros, como el caso mío, por ejemplo, en el caso mío personal, que a mí me encantan los juníperos, vivero es muy buena plaza para encontrar buenos materiales. Obviamente que también hay que tomar en consideración el tronco y los diámetros, y si tiene el árbol unos muy buenos movimientos, excelente. El tema es el siguiente, que muchas veces lo que uno quiere después más o menos plasmar en el futuro es lo que tiene que estar directamente relacionado con lo que uno va encontrando. Porque, por ejemplo, si yo me gustan los mames, árboles chiquititos, se me va a hacer muy difícil encontrar una especie que cumpla, o mejor dicho, un árbol que vaya con esa línea. Entonces, es súper importante tener en consideración que cuando uno anda buscando un árbol, tiene que tener bien claro lo que quiere empezar a trabajar, ya sea un árbol chico, mediano o grande, hablando en términos de tamaño, ¿ya? Si, por ejemplo, si queremos trabajar algún caduco, obviamente que está la posibilidad de encontrar algún llamador o el mismo vivero. Pero, por ejemplo, en el caso de los que les gustan mucho los árboles chiquititos, ahí sí que se pone un poquito más complicado encontrar en el vivero. Entonces, ahí es donde empiezan a aparecer las diferentes alternativas para poder empezar a buscar o empezar a trabajar ese árbol en lo que uno anda buscando. Entonces, el tronco es súper importante, o en algunos casos, el tronco más la base, que también es un gran tema en el tronco, que son los nevari. Entonces, está el tronco, el nevari, las ramas, los movimientos, lo que uno quiere plasmar en el tiempo, todas esas cositas que hay que tomar en consideración antes de seleccionar un buen árbol. Muchas veces encontramos árboles que en primera instancia se puede trabajar, ¿ya? Pero hay otros árboles que no se puede trabajar en forma inmediata porque si lo compraste, por ejemplo, está un poquito débil, o por ejemplo lo compraste que está enfermo, o si ese árbol grande lo podéis reducirlo, obviamente que, por ejemplo, ya estamos tratando de trabajar el árbol en un tiempo un poco más. Entonces, es importante tomar todos esos puntos que, por ejemplo, menciona Joel, que el tronco en relación a la especie, a lo que uno anda buscando y lo que quiere trabajar en el futuro. Otro aspecto importante que me hiciste acordarme. Hola, Víctor. Hoy es también que también sea un árbol, por ejemplo, no sé, pues lo mismo que mencionaste, si queréis un árbol pequeño, más buscar un árbol también que tenga la hoja chica, pues. Claro. Otro aspecto interesante también es buscar un buen árbol, es también el tipo de corteza que tenga. También es importante, pues, claro. Si tú compras un pequeñito. Y recuerda que siempre también se puede aplicar técnicas, por ejemplo, comprar una buena planta madre para aplicar y hacer esquejes o acodos para generar árboles. Entonces le serviría también un árbol que tenga un buen movimiento, a lo mejor como poder acomodar en varias partes, sacar varios árboles. Estamos siempre hablando como para ganar tiempo, ¿eh? Exacto. Finalmente buscamos todo en el bonsai, pero también son aspectos importantes eso, el tamaño de hoja, el tipo de corteza del tronco. La especie. La especie, por supuesto. Claro, la especie. Hay especies que son más fácil de trabajar, y otras que hay que darle un tiempo o empezar ya a construir un árbol, que también es un punto que ya ahí entramos ya a proceso, ya a construir un árbol. O sea, encontramos el árbol, el material, y ahí es donde tenemos que ver si efectivamente lo empezamos a trabajar en diseño o lo empezamos a trabajar estructuralmente para después, en un tiempo más, empezar a trabajar una estructura más definida. Entonces, todos esos aspectos que menciona, por ejemplo, Fernando, son súper importantes porque, por ejemplo, si una especie que se da muy bien con los injertos, claro, se puede trabajar con injertos. Y si no sabe el injerto, va aprendiendo. Entonces, eso es lo entretenido del bonsai, que los planteamientos que se van apareciendo en primera instancia son los caminos que vamos a ir trazando con la construcción del trabajo o del árbol. Proyectos, hay muchos que se mencionan como proyectos. Los árboles en bonsai muchas veces lo mencionan como un proyecto. Entonces, cuando se habla de un árbol como proyecto, estamos hablando que va a haber proceso, va a haber intervención, va a haber una poda específica, se va a empezar a
a transformar el sustrato, se va a empezar a trabajar las raíces, etc. Entonces, el bonsái como proyecto es muy interesante visualizarlo como un trabajo a corto, mediano o a largo plazo, porque, por ejemplo, a veces yo veo en internet y los japoneses tienen proyectos de bonsái de 40 años, entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces son súper, bastante amplio este tema. Así es, muy Claro. interesante. Don Víctor, ¿qué Hola, podría hola. acotar? Hola, don Víctor, buenas tardes. Es que ¿Qué ese wea- podría, usted, qué aspecto, por lo general, ve un árbol antes de seleccionarlo, ya sea por vivero, comprarlo a un tercero, o en el mismo caso los llamadores? Claro que sí. Mira, yo creo que la elección del material, literalmente, este paso es el que marca el inicio del trabajo para que tenga un buen resultado. Se trata de, yo creo que una de las etapas más importantes en el desenvolvimiento artístico del bonsái. Ustedes han dicho varias cosas ahí, yo creo que lo primero es mirar, ¿cierto?, el carácter del árbol. Si vamos, cuando uno va a un vivero, ver de qué se trata, ¿cierto? Si es masculino, femenino, va para el neutro, como dicen muchos. Enseguida ver, como dicen los profes ahí, el análisis de los elementos de forma. Llámese, no sé, tronco, nevari, rama, el punto focal, qué defectos tiene, la conicidad, la radialidad. Todas esas cositas son las que hay que empezar a ver cuando uno empieza a coger el material, y después irse a los más elementos de valor, como, no sé, si los tronquitos tienen una buena cáscara, un junípero, ¿cierto? Si vienen con madera muerta, si están, alguien habló de las hojas pequeñas, flores, frutos pequeños, etcétera. Yo creo que por ahí va el cuento. Y es muy importante además tener presente que la especie que nosotros escojamos, yo creo que es fundamental, se adapte, ¿cierto?, de buena forma al clima y al bioma donde uno va a tratar de cultivar esta especie. Buen detalle, buena acotación. Es una especie nativa, ya que eso siempre va a facilitar más las cosas en el cultivo. Claro. Porque no va a ser necesario casi ningún tipo o algún periodo de adaptación, y ya empezáis a funcionar mucho más rápido. Exacto. Las proporciones también, es decir, el tamaño de las hojas, el tamaño, las flores, si tienen flores, lo dije, frutitos pequeños, claro, son bastante más interesantes esos arbolitos que tienen hojas pequeñas y frutos. Claro. Trabajarlo, no es lo mismo pescar, no sé, un palto y vaya a encontrar que no existe ninguna proporción. Claro. El Tito vio a alguien haciendo palto. Sí, eso existe. No, se puede. Así que yo por ahí voy. Otro aspecto que vendría a ser el carácter del tronco, ¿cierto? De acuerdo con la especie que va a ser tratada, ¿no? Si bien es cierto, no existe ningún padrón común, ¿cierto? Va a variar de acuerdo a las características naturales de cada especie. Claro. Las coníferas que a ti te gustan tanto, los juníperos, por ejemplo, que tú tienes que tener presente que son originarias de las montañas, de los bosques. Y sobre 900 metros del nivel del mar. Normalmente el comportamiento de los arbolitos donde los encuentres, van a ser cierto, siempre tienen un comportamiento más dramático, troncos sinuosos, una fuerte presencia, a veces inclusive encontráis gatinitos por ahí en algunos viveros con una ramita media muerta, etcétera. Eso es interesante. Claro. Claro. Y en otro tipo de plantas, no sé, por las plantas, las especies de hoja plana, por ejemplo, es importante fijarse, ¿cierto? Un tronco grueso, ¿cierto? Cónico, hojas, etcétera. Pero yo creo que esos aspectos son básicos. Es fundamental la correcta elección del material para tener un paso más seguro, más tranquilo, más rápido muchas veces en el trabajo. Claro, usted mencionó dos cosas súper importantes, don Víctor. Mencionó
el clima y el estudio previo de la especie que uno anda buscando. O sea, sería como la factibilidad de la especie en relación al clima y la especie propiamente tal. Porque, por ejemplo, cuando mencionas del clima, efectivamente hay especies que se dan muy bien en zonas cálidas, pero muy distinto que esa especie de clima cálido esté en una zona como el sur. Entonces, hay que tomar súper en consideración también la especie, dónde se da mejor. Entonces, es muy importante, si por ejemplo, si yo ando buscando una especie que a mí me gusta, por ejemplo, no sé, el arce japónico. Ya, el arce japónico, por lo general siempre se da muy bien en todo Chile, pero gran parte se da mejor en el sur. O como el olivo se da mejor acá y en el sur le cuesta un poquito, porque el olivo son especies que se resienten mucho cuando están con un clima tan húmedo o cuando hay lluvia constante. Entonces, esos dos puntos que mencionó don Víctor son súper importantes, chiquillos, de tomar en consideración qué es lo que ando buscando y estudiar un poco antes la especie. Porque, por ejemplo, si yo en un blog o en una página o en cualquier medio veo que hay una especie que me gusta, pero yo vivo en Punta Arenas, para dar un ejemplo exagerado, claro, no podría crear un olivo. Entonces, si voy al vivero, entro a la nave y claro, hay un olivo. Obviamente que hay unos resguardos, entonces ojo con esos grandes detalles porque los viveros por lo general tienen especies de diferentes climas, pero están adaptados a ciertas condiciones para que puedan criarlo ellos mismos. Entonces, si yo estoy recién aprendiendo a cultivar bonsai, tengo que tomar esas consideraciones, que qué tipo de especie es, cómo se comporta, en qué clima se da y eso. Entonces, y después ahí entramos a otros detalles. Entonces, el tema de conocer la especie que ando buscando, el clima, todos los aspectos físicos que se han mencionado, son súper importantes, chiquillos. Eso es tan importante y tan trascendente que si tú ves, no sé, un jardín japonés, jamás vas a encontrar ahí, o sea, lo que veis son, no sé, coníferas, juníperos, azaleas, que es lo que se les da. Fundamentalmente no mezclan otras especies que no estén de acuerdo, como te decía yo, al espacio geográfico, a ese famoso bioma, ¿cierto? Que no es otra cosa que una unidad biológica donde hay un microclima, un suelo, una altitud, todas esas cosas que se dan, que por ejemplo aquí en Pucón es súper marcado. Aquí hay varias especies que esto de la altitud es tan cierto que tú empezás a subir aquí, te encontrás a los 600 metros con un bosque de guayes, robles guayes. Avanzás 200 metros y te encuentras ya con los coihues. Un poco más arriba vas agarrando, no sé, por los mañíos. 1200 metros tienen las lengas y vamos 1300 y agarráis los tirras. Entonces, cada una de esas especies tienen se desarrolla súper bien en el bioma, como digo yo, que es su espacio geográfico, y eso debe ser aplicado a nivel país, por todas partes. En los olmos, ahí en la sexta región, se dan perfecto. Cristian Reis por ahí estaba viendo unos tralgüenes que también son de ahí, me parece, de la cordillera. No sé en qué parte, por ahí, escuché a Cristian que eran de por ahí, Curicó, por ahí, no sé. Curicó, por donde vive don Pancho. Bueno, ese árbol es, ¿quién dijo? El profe Nacho Marín lo decía una vez, ahí tienen un tremendo potencial con esos árboles, denle, ¿entendí? Claro. Entonces yo creo que es fundamental, esa parte es bien propia. Y lo otro, en realidad eso, yo que lo que te dije yo, los caracteres y los elementos de forma y de valor cuando uno empieza a buscar material, bueno, con el tiempo en realidad se te empieza a agudizar la vista también. Exacto, ya, ahí. Y qué sirve, qué no sirve. Cuando uno recién empieza, en realidad agarramos hasta los cueros de conejos, y eso a todos nos ha pasado. Claro. Así es. Cosa que tengo. Claro. Bueno, pero para este tipo de reuniones, para empezar a segregar un poco y empezar a orientar y a que la gente... mire, con esto de la elección del material yo creo que es tan determinante porque se ahorra tiempo, gasto y el resultado obtenido siempre va a ser mejor. Claro. Esos tres elementos son súper importantes. Claro. Hola, Cristian Race.
escuchan? Sí, perfecto. ¿Cómo está ahí? Bien, compadre, ¿cómo están todos? Welcome to the Chongo. Bien, súper bien acá. Qué bueno. Acá igual, poquito frío. Claro. Un poquito helado. Estaba acostadito, weón. Pues, Como que me dio flojera levantarme, weón. ¿Está rico el almuerzo? ¿Está rico el almuerzo? Sí, weón, qué pochito. Qué bueno. Oye, tengo un vecino, weón, con una máquina que le voy a quitar la weá. Por ahí está sonando, no sé si se escucha mucho en el audio. Sí, algo se escucha, algo se escucha. Ya, bueno. Oye, bueno, hemos estado hablando de ciertas cositas, Cristian, para que podáis conectarte con nosotros. Hemos hablado de todos los puntos, o sea, algunos tips de selección de árboles. Nos gustaría saber qué cosa te llama la atención cuando tú estás buscando un árbol, pero de una perspectiva básica. O sea, ¿qué lo aconsejas tú para los que estamos recién empezando? ¿Qué debemos enfocarnos desde tu punto de vista? Vamos, mira. Yo delante estaba avanzando en la elección del material, ¿vale? Hay 4 valores que son muy importantes a la hora de elegir un material, ¿vale? Tenemos que ver que tenga un impulso, que tenga ruptura, que sea asimétrico y que tenga buen ritmo. Y si tenemos asociado conicidad, Nebari, proporción, vamos a tener estos 4 puntos iniciales, ¿ya? Son los que me dan a mí la potencia de material inicial. ¿Ya? Teniendo esos 4 valores bien establecidos, yo voy a tener una potencia de material inicial bien dado. ¿Qué es lo que es el impulso? El impulso, cuando nosotros buscamos un material que tenga un buen impulso, significa que se lo voy a llevar a la práctica como yo lo estudié. Por ejemplo, nosotros cuando tratamos de fotografiar algún caballo, pensemos en los caballos, ¿vale? A nosotros, ¿qué es lo que es más entretenido? ¿Fotografiar un caballo pastando en el campo o el caballo parado en 2 patas traseras relinchando a punto de saltar? Sin duda, la imagen del caballo a punto de saltar parado en 2 patas es mucho más atractiva que el caballo parado en 4 patas comiendo pasto, ¿verdad? Lo mismo ocurre en el material, lo mismo ocurre con los troncos, lo mismo ocurre con el material inicial que uno está buscando. Si nosotros tenemos un ojo más o menos afinado, podemos darnos cuenta cuando un tronco tiene buen impulso. De ahí se los voy a mostrar allá en el jardín, ¿vale? Cada uno de estos puntos se los voy a mostrar con árboles. Ruptura. Un material inicial que tenga bonitas rupturas quiere decir, cuando tenemos un material que puede mantener una línea recta de subida, pero ese tronco tiene ruptura en su trayecto, que pueden ser descendentes, puede subir, puede tener una ruptura hacia el costado y sigue subiendo. Se ve en la cámara. Estos puntos se denominan rupturas. Si nosotros logramos tener material inicial con rupturas atractivas, ese material va a ser muy bueno. La asimetría, nosotros al buscar material inicial, si tenemos un material inicial que sea asimétrico, como lo que estoy dibujando aquí rápidamente, vamos a tener un golazo de material. Este material, tirando simples trazos, ya es asimétrico por sí solo, ¿verdad? Si nosotros lo acompañamos, nos vamos como por un punto, vamos subiendo, qué sé yo, tenemos un tronquito aquí, subimos acá, bajamos por acá. Un tronco que tenga estas formas, ¿no es cierto? Que sea asimétrico, que tenga bonita ruptura y que si le podemos sumar un poquito de conicidad inicial con Nebari, ese tronco ya va a ser muy bueno. Yo sé de que es muy difícil encontrar troncos con estas características, pero a través de los años, cuando uno va avanzando en esto, van apareciendo estos troncos en tu camino. Yo lo he comprobado in situ, el cual mi jardín ha pasado ya por varios procesos de limpieza donde he sacado troncos que no aportan y al no aportar salen para afuera.
Entonces, en mi jardín hay material que está siendo seleccionado constantemente para, por temas de espacio, tengo que desechar el material más bien lineal y quedarme con lo más atractivo. Los ritmos en el material quiere decir donde cada vez que vamos subiendo por un tronco y ocurren cosas que se denominan sucesos en el tronco, esos sucesos me van a marcar un ritmo. Por ejemplo, yo aquí tengo un quiebre, ¿no es cierto? Aquí hay una curvatura, tengo otro quiebre. Aquí tengo un pequeño saquito hacia el lado, tengo otro quiebre. Y acá tengo otro mayor, ¿verdad? Cada uno de estos sucesos que van subiendo en el tronco tienen diferentes medidas. Esto va a ser X, esto va a ser Y, esto va a ser Z. Tienen diferentes medidas. Un ritmo atractivo, un ritmo cuando es atractivo en un material inicial es cuando cada una de esas medidas de los sucesos que van ocurriendo en el material tienen diferentes medidas. ¿Por qué? Porque es asimétrico. ¿Por qué? Porque en bonsái nosotros queremos reflejar la naturaleza antigua, la naturaleza vieja. Esa es la naturaleza que queremos replicar. La naturaleza, mientras más vieja es, más asimétrica va siendo. La naturaleza es simétrica solamente su punto cuando es nueva, cuando brota, cuando tenemos la brotación de una semilla, cuando tenemos un pino que va saliendo de la tierra de forma lineal. Toda esa naturaleza es simétrica. Pero nosotros tratamos de replicar naturaleza antigua, vieja, ¿verdad? Y esa naturaleza tiene algo que la caracteriza y siempre va a ser asimétrica. Entonces, como yo les decía, cuando uno escoge material inicial, mira, acá por ejemplo, cada uno de todos los árboles que están en el jardín están finamente seleccionados para aportar en algo a este jardín que pretende dejar algo escrito cuando yo ya no esté, pretende dejar un legado. Lo que hablaba del impulso, por ejemplo. A medida que va subiendo, que tiene donde cada cambio de dirección es diferente al anterior, tiene conicidad, ¿verdad? Tiene conicidad, ya empieza a tener carácter porque está bastante antiguo. Estos trabajos de madera muerta lo hice hace ya hartos años atrás, empieza a tener un carácter bastante valorado. Aquí tenemos, por ejemplo, un moyogi. No sé si lo pueden ver bien el tema de los sucesos que marcan el ritmo. Este es bastante simétrico, ¿ya? No es un buen ejemplar, pero ya a través de los años se ha transformado en un crataigo bastante bonito, llamativo, que tiene su carácter propio. Cuando hablamos que un tronco que tenga bonitas rupturas, por ejemplo, podría ser un ejemplo donde sube, tiene una ruptura izquierda, vuelve a subir, tiene una ruptura a derecha y termina siendo el arbolito inicial. Bueno, muchos de estos árboles han sido seleccionados, como les decía, con años, con años yo tengo 10 años metido en el bonsái. En estos 10 años no he perdido mucho el tiempo. Este tronco, por ejemplo, fíjense las rupturas que tiene de dirección. Fíjense cómo viene, sale de la tierra, tiene una ruptura derecha, tiene una ruptura de la rama que va hacia el ápice y tira hacia izquierda. El tronco continúa, tengo rupturas de subida, bajada, y cada una de esas rupturas no tiene nada que ver con la anterior. Es una asimetría absoluta, lo cual hace que el material, el tronco, los huesos del diseño del árbol tengan mucha potencia. ¿Fijan? Esto no se trata solamente de buscar movimiento en un árbol. Esos movimientos pueden ser simétricos y son muy malos. O pueden tener movimientos de subida, pero con conicidad inversa. Oye, Cristian, ¿me escucháis por ahí? ¿Sí? ¿Quién es? Acá, Ramírez. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, súper. Súper interesante ahí lo que estáis comentando. Y yo creo que probablemente del material inicial
porque obviamente el ritmo, después la tensión, fluidez y todo el tema, Claro. balance, dinamismo, es un tema que es bastante, no podríamos llamarlo posterior. Ahora, yo creo que inicialmente, yo creo que como para poder elegir un buen material, principalmente uno se fija en el tronco, probablemente. Claro. Tener un material que tenga movimiento, que sea bien apreciable, que pueda tener conicidad, porque hay un problema que probablemente de todos los temas que tienen relación al diseño, probablemente lo que yo he visto que es más complejo en el inicio de cuando uno está aprendiendo, es poder tener un tronquito que sea proporcional. O sea, primero que tenga ritmo y otro que sea proporcional. Uno de los grandes errores cuando uno comienza es que empieza a hacer, ¿verdad? Con plantines, comienza a hacer ciertos diseños y finalmente uno se encuentra que es una planta que no tiene conicidad, que es demasiado delgadito, que el tronco es un palo recto. Y finalmente en los años tú pierdes mucho tiempo al inicio. Se pierde mucho tiempo al inicio porque a la medida que uno va entendiendo todos estos procesos, se va dando cuenta que el material inicial con que uno empezó es una porquería. Y eso yo creo que le sucede a varios. Y el otro día escuchaba a Víctor que comentaba que probablemente de los árboles que él tiene, le da mucho más trabajo a aquellos que fueron los más mal seleccionados. Entonces, es súper importante eso que habláis tú, que finalmente el tronco probablemente sea la parte más importante de cuando uno comienza. Sí, claro que sí. El tronco, bueno, hay una frase por ahí que dice, el tronco se hace en la tierra y las ramas se hacen maceta. Probablemente tú puedes tener cero ramas, más que unos brotecitos, pero si tu tronco es bueno, esas ramas después tú las desarrolláis en maceta. Bueno, y hay técnicas de cultivo y varias. Exacto. Pero básicamente yo creo que para la gente que está escuchando, quiere saber un poquito, probablemente lo más importante del inicio es seleccionar un buen tronco. Además de eso, disculpa, Cristian, otra cosa importante también respecto, digamos, del tronco, es que uno tiene que conocer, digamos, de que ese árbol que uno quiere comprar retroceda. Porque si yo compro un pino insigne con un buen tronco, que tenga un buen movimiento el tronco, pero se me escapa hacia arriba, digamos, ¿cierto? Y yo lo quiero ramificar posteriormente, no me va a ramificar porque el pino ese no retrocede. Eso es importante también saber qué árbol me va a servir, porque puede tener buen tronco, pero si no retrocede el árbol. Lo mismo pasa con los coigües, por ejemplo, don Víctor. Los coigües, si el coigüe no tiene ramas abajo en el tronco, no me va a servir porque ya no le van a salirle cuando esté ya el tronco grueso. Así que eso es un punto importante también, conocer, digamos, las especies que retroceden. Por ejemplo, un olivo retrocede. Todos sabemos, ¿cierto? Algunas especies que conocemos, pero una persona que se esté iniciando y compre un pino insigne que tenga un bonito tronco, pero si no tiene ramas abajo, digamos, va a ser muy difícil que lo logre después ramificar. Eso también es importante, creo yo. Sí, pero lo que le está diciendo Cristian ahí tiene absolutamente la razón. Lo que él está tratando de explicar son los análisis de forma que yo te decía, a saber de conicidad, de todas esas cosas, el dinamismo, es súper importante. Yo creo que lo otro, bueno, seguramente con la experiencia que tiene Cristian, está yendo un poco más adelante, es lo que tenemos que aprender. La radialidad, estoy tratando de, a través de nombres, a través de apellidos, para que nos vamos interiorizando un poco en esto, empecemos a manejar estos tipos de conceptos. Estos tipos de conceptos son valor estético importante en bonsai. O sea, si nosotros queremos tener bonsai de calidad a futuro, debemos entender perfectamente estos tipos de conceptos.
A ver, si yo me tuviera que quedar con uno de estos conceptos, como nómbrame uno de las cosas importantes, mi material inicial tiene que tener un valor muy importante y tiene que ser asimétrico. ¿Ya? Si mi material inicial es asimétrico, voy a tener una potencia del material inicial muy alto. El resto que venga después con ese material, el árbol va a ir evolucionando a medida que yo vaya evolucionando después como bonsaísta. Pero ¿qué es lo que no va a ir evolucionando? El material inicial. Ese material inicial, lo que yo elegí para comenzar, eso no va a cambiar. Claro. Lo que yo puedo cambiar después es su diseño, puedo sacarle mayor partido o menor partido, pero todo va a depender si estos conceptos iniciales que yo elegí para mi material inicial son buenos. El material va a tener mucho potencial para entregarme después. Sí, sí. Quiero, por ejemplo, muchos conocen mi arbolito ese que es el bífido. Ese junípero apareció en mi vida en el año 2016. Estaba hecho una bola de follaje, tenía cosas que no me molestaban, pero el potencial del material inicial de ese árbol era muy bueno. Entonces yo lo pasé por un proceso de reforma ahora en este momento, en esta semana que pasó, y ese bífido que era antiguamente, hoy en día este árbol. ¿Se fijan? Un árbol que rompe todos los esquemas de todo lo que tengo en el jardín, o sea, un árbol completamente nuevo que yo Está bonito, había mantenido. muy bonito. Y este árbol tiene los sucesos diferentes uno del otro a diferentes medidas de subida. El tronco subía, las líneas de subida que tiene ese tronco son completamente diferentes al que baja. Entonces, todos esa estructura, la asimetría del material, sí, conicidad. Ahí tenéis bien trabajados los espacios positivos y negativos, aparte. Ya, el arbolito pues, lo entregó, pues, ¿te fijas? Este árbol que era una mata de follaje la semana pasada, hoy en día es esto. ¿Se fijan? Pero ¿por qué yo pude hacer esa reforma en este material y sacar un árbol tan bueno de lo que había? Porque el material inicial que yo escogí en su momento tenía el potencial para yo irlo evolucionando en el tiempo. ¿Se fijan? Si este tronco hubiese sido un palo recto para arriba y aquí un palo recto para el lado, este árbol no sería absolutamente nada en comparación a lo que es hoy en día. ¿Se fijan? Claro que sí, sí, sí. Por eso es importante que estos valores se manejen. Junto a estos 4 valores estéticos que hay unos 5 o 6 más, pero eso tiene que ver ya cuando en el material ya empezamos a tener ramificación. Entonces, mediante la ramificación, yo puedo tener, se me fue ahí sí. Mediante la ramificación yo puedo apoyar ese movimiento que va para acá o contrarrestar su inclinación. Entonces voy a hacer que el material hacer un diseño que es más estático o más dinámico. Esas cosas son cosas después. Después entran los conceptos de compacidad. Hay un montón de otros conceptos que empiezan a trabajar en la parte estética de los árboles. Pero Claro, díganos, Víctor. No, por de pronto, claro, tú tienes razón ya en la etapa de trabajo, de elaboración del trabajo, pero como tú lo estabas recalcando, quiero que cuando o como lo decía Joel, cuando empezamos a buscar el material, yo veo un árbol en el jardín yendo en forma práctica, me fijaré que en el Nevari, ¿qué necesito de ese Nevari? Conicidad, radialidad, ¿cierto? Uniformidad, me fijo en el tronco, estaba hablando tú de las ramas. ¿Qué busco yo en las ramas cuando veo un arbolito en el suelo? La cantidad que tienes, si tiene nacimiento bajo, la disposición que tiene, la dimensión, ¿te das cuenta? Si existe algún punto focal natural, etc. Yo creo, después ya viene la etapa del trabajo, que como bien explica ahora, pero lo que dice Cristian, hay que empezar a meterse en esos temas, o sea, en ese vocabulario más técnico y escuchar. No sé, tú, si pudieras explicar la diferencia entre el ritmo y la, como decía Nacho, la otra, se me fue la palabra. Ya me acuerdo y disculpa la interrupción. Sí, no. Sí. Los ritmos, como les decía. El movimiento, perdón. ¿Perdón?
La diferencia entre ritmo y movimiento, que una vez lo explicó muy bien Nacho también. Claro. A ver, veámoslo acá. Sé que estoy a contraluz. Dame un segundito. 2 segundos. Para acá. A ver, ¿logramos ver aquí o no? Sí, ¿Se se ve ve. algo de tronco adentro? Algo. Sí, se ve. Este arbolito, si bien tiene un bonito movimiento, su ritmo es malo. Claro. ¿Por qué el movimiento es bonito pero el ritmo es malo? Porque cada vez que yo tengo un suceso, un quiebre en su tronco, es aproximadamente la misma medida que el movimiento anterior. El mismo largo, claro. Ese largo es igual a ese largo, es igual a ese largo, y así. Yeah. Tiene un movimiento de moyogi bastante bonito, pero su ritmo es malo. Esto sería más interesante si a medida que voy subiendo, cada tramo se va acortando. ¿Se fijan? Entonces, ese movimiento de moyogi que nosotros vemos en los libros, que va hacia un lado, tira hacia el otro, se va hacia el otro, y cada vez se va acortando más a medida que va subiendo, ese es un ritmo, un movimiento bastante bonito, y su ritmo es muy interesante para bonsai, porque se va acortando Cristian, a medida que sube. Esa explicación Cristian, es muy... Dime. Race, mira, por ejemplo, esos ritmos son naturales. No, esto está Son formado en creados campo. por la propia naturaleza, ¿no es cierto? En el caso de que, por ejemplo, uno quiera formar un árbol y que se pueda realizar todos los principios mencionados, ¿qué aconsejas tú en el contexto de que pensemos que estamos buscando un material joven o chiquitito, Claro. en el cual nosotros podemos plasmar todas esas sinuosidades, plasmar el ritmo, la proporcionalidad, etcétera? ¿Qué criterios tenemos que basarnos en un material que se puede trabajar con esos parámetros? ¿Qué aspecto, qué diámetros, qué especies, etcétera? La elección del material en base a qué es lo que busqué, qué es lo que me pareció interesante del material y la altura final del material que estoy pensando para diseñar, tienen que estar completamente ligadas entre ambas. Porque yo no saco nada con tener un tronco que me pareció bastante interesante, que alrededor de 30 centímetros sobre el suelo, era un tronco bastante retorcido, con oquedades, todo eso, y para arriba viene un tronquito más o menos recto y que sube y tiene una curva hacia arriba, y finalmente cuando yo lo diseño, mi tronco inicial, la parte interesante, está en 30 centímetros, pero yo estoy generando un árbol de 90 centímetros de altura. Entonces la potencia y ese tronco, donde está la parte interesante del tronco, yo la estoy perdiendo. O sea, toda la potencia que tiene ese tronco, la estoy perdiendo. Entonces, cuando nosotros vemos un material en el campo, o en el vivero, o donde sea que lo veamos, si hay una parte del tronco que yo la encuentro bastante interesante, yo digo, mira qué interesante cómo va a ser bonsai, pero si después yo hago un diseño sobreproporcionado en dimensiones, esa parte interesante que yo encontré, que por eso lo elegí, no va a tener ni una validez al momento de ver la composición completa, porque voy a tener un árbol sobredimensionado, va a estar desproporcionado. La parte, el foco de interés, el centro focal del árbol que está ahí adentro, no se va a destacar como tal. Al contrario, mi vista se va a ir a las ramas rectas, a los tramos tubulares rectos del ejemplar, porque la vista humana se especializa en mostrarte los defectos de los árboles y no las partes interesantes. Entonces, para que nosotros podamos ver las partes interesantes del árbol, tenemos que ser muy hábil, colocando nuestro follaje donde tiene que estar, cómo yo enmarco esas zonas de intereses. ¿Te fijas? Entonces, toda la composición del tronco que yo encontré, independiente del diámetro que tenga todo se va a traducir finalmente en la altura que yo voy a trabajar. Yo puedo tener un tronco de 10 centímetros, puedo tener un tronco de 10 centímetros de diámetro, o puedo tener un tronco de 2 centímetros de diámetro, pero si el que tiene 2 centímetros de diámetro tiene movimiento interesante y yo me genero un shocking de 15 centímetros, va a ser un material, un arbolito bastante interesante, muy llamativo. Con 1 centímetro de diámetro, 15 centímetros de altura y un movimiento muy interesante.
¿te fijas? Mira acá, Pero justamente si ese centímetro de diámetro de tronco tiene movimiento interesante, pero yo lo levanto y genero un arbolito de 35 centímetros, esos movimientos interesantes que tengo en los 15 centímetros no se van a destacar para nada. Claro, ¿Te fijas? claro, es muy importante lo que tú mencionas. Incluso si, por ejemplo, nosotros empezamos a utilizar algunos proyectos como referentes, por ejemplo, bueno, yo creo que muchos han visto cómo van trabajando los arce busquerianos, que van trabajando una vara principal, lo cortan, el brote que crece es el nuevo rama de sacrificio y van generando ciertos movimientos sinuosos. Entonces, Claro. hay muchas especies que permiten construir desde un tronco, de un pedacito de tronco bajo para empezar a construir hacia arriba, como hay otras especies que se pueden ir trabajando con el mismo tronco y torciendo, generando movimientos como la versatilidad que tiene el conífero. Claro, exactamente, las coníferas. Mira, justo yo estoy acá, me gustaría mostrarle un poquito de, bueno, una de las cosas que a mí más me apasiona son las coníferas, pero especialmente el ciprés y los juníperos. Y voy a mostrar un poquito de algunos elementos que yo selecciono y por el cual o sea, mejor dicho, cuáles son mis criterios de seleccionar los juníperos. A ver, si me lo permiten, chiquillos, son 5 minutitos. Dale. Mira, por ejemplo, a eso vinimos. Este junípero, mira, por ejemplo, yo cuando selecciono Cassandra, mira, ándate para allá. No te pesques ni la perra, weón. No me pesque ni la perra, mira. Oye, mira, ándate para la casa. Mira, la Cassandra. Mira, por ejemplo, mira, yo siempre busco lo que tú mencionas, siempre busco en las coníferas que la parte más inferior, cercana al de Mari, tenga movimiento. Y por ejemplo, este tipo de junípero, por ejemplo, que yo lo encontré, si se puede apreciar, tiene justamente lo que menciona Cristian, por ejemplo, sinuosidad, movimiento, etc. Obviamente que las ramas que están al costado no me sirven, pero por ejemplo, en el caso de los juníperos, ¿qué es lo que hago yo? Bueno, todos me conocen que yo a todo lo acodo. Entonces, me enfoco en este pedacito, lo de abajo, y las ramas que están restantes las empiezo ya a proyectar para posible acodo. Entonces, el desafío que yo tengo a largo plazo es que este material base lo puede ir injertando para cambiar el follaje. Entonces, por ejemplo, en esta especie en particular, que el variegado, el otro día el Pablo Villa mencionó la especie, este junípero fácilmente se puede injertar, pero eso ya son un desafío de injertar. Entonces, por ejemplo, eso es lo que yo me enfoco, por ejemplo, en esta especie de junípero. Muy distante, muy distinto, son estas otras especies, que por ejemplo hay algunos que tienen cierto material, por ejemplo este material, yo lo seleccioné principalmente, posiblemente algún diseño en el futuro, pero lo seleccioné para aprovechar las ramas, porque yo con las ramitas empiezo ya a generar los movimientos que yo quiero desear. Entonces, basarse en la parte más bajita, las ramas que tiene, la cantidad de ramas que tiene, también un punto bien a considerar cuando se queremos trabajar en las coníferas. En otros casos, las coníferas, ¿qué es lo que hago también? Que, por ejemplo, si yo tengo un material que no es muy bueno, ¿qué es lo que hago yo? Voy torciendo las ramitas. Entonces, no sé si se puede apreciar. Entonces, después voy acortando, hago acodo acá, después acá voy así sucesivamente acodando la especie. Entonces, obviamente que hay ciertos juníperos que, claro, en primera instancia los puede encontrar más fácil de diseñar en principio, pero muchas veces, la gran mayoría no va a encontrar esos materiales como en otros lados, que la ventaja que tienen en otros países es que las coníferas son parte endémica de su clima. Entonces, obviamente que van a encontrar árboles que por X motivo o factores externos, los climas, lo forjó a diseñarse, o se forjó generar chari, gin, etcétera. Entonces, ese es la gran desventaja que nosotros tenemos, nosotros acá en Chile, de que la gran mayoría de los viveros encontramos coníferas, por dar un ejemplo, que son crecidas sin ningún acontecimiento exterior. Entonces, siempre vamos a encontrar una vara y varias ramitas. Entonces, muchas veces estas especies
o a veces nos frustra que decimos, chuta, quiero encontrar una conífera o un junípero que tenga casi la misma fisiología como la sabina española. La sabina española es preciosa porque se generan unas maderas muertas, una sinuosidad, unos ritmos, qué sé yo, preciosa, pero claro, encontrar una especie como esa que se da justamente en España, con todos los factores que conlleva a diseñarse, es bastante complejo. Entonces, muchas veces nosotros, creo que tenemos que tener nosotros, en este caso las coníferas, buscar estos materiales raros, que se mencionó anteriormente, creo que Joel lo mencionó anteriormente, buscar materiales que están, incluso a veces están descartados, entonces, pero que cumplan con todos los principios y con todos los criterios que, por ejemplo, lo mencionó Cristian o lo que mencionó los chiquillos. Claro que sí. Oye, ese junípero chiquitito está, pero potente. Genial, genial. Tiene un potencial increíble. ¿Se fijan? Ahí mira. Pero si ese material, supongamos que la parte interesante de ese árbol que está mostrando Ricardo, que está ahí, desde el Nevari hacia arriba, tendrá unos 15, 20 centímetros de interés. Si yo ese arbolito, yo lo genero con una altura de 40 centímetros de altura, o este mismo, si yo lo genero de 40 centímetros de altura, pierde toda potencia la base increíble que tiene. Porque esa base increíble hay que trabajar sus charis, hay que tirar las hebras de la vena viva para que se destaquen estos movimientos de la hebra natural que tiene debajo de la parte viva. ¿Se fijan? Si uno sabe y es bastante hábil de detectar, ver dónde está la parte de interés del árbol, y nuestro diseño acompaña esa zona de interés, el diseño va a ser un golazo. El material total después, la composición, va a ser genial. Pero si nos vamos por la altura y perdemos ese foco de la parte de interés donde está el árbol, nuestro resultado no va a ser bueno. Así es. Ojo que hay técnicas que pueden, bueno, hay muchas técnicas que se pueden encontrar un material muy alto y que se puede reducir y a través de los acodos. Por ejemplo, yo he visto mucho que en Japón trabajan los juníperos, independiente del tamaño, los trabajan igual, y cuando ya cumplen con todas las condiciones, los acodan y así reduciendo los tamaños. En el caso también de los arces japónicos, los olmos, se pueden trabajar de... Bueno, ahí entramos en otra área de la selección, que es el proceso. Ahí me fui para otro lado, pero... pero justamente, Ricardo, justamente claro, elegir material para avanzar más rápido. Aquí en el bonsái, como es un proceso lento, no se trata de esperar años y años acodando, injertando. No, si vayas a un jardín, tienes que ir con el ojo agudo para encontrar un material que te permita avanzar más rápido, como te dije antes, tener un mejor resultado, gastar menos. Esa es la idea, para no enfocarnos en lo que estamos hablando. Elección de material. Bueno, ¿qué necesitamos? ¿En qué tenemos que fijarnos? Por ahí es donde está explicando Cristian el tema. Estamos tratando de dar. Hay que cerrar los ojos. Yo aquí tengo, como les dije la otra vez, un montón de material con lo mismo. Años, no sé, pues 10, 12 años, y las putas, no llegáis nunca a un resultado. No obstante, estos últimos 2, 3 años, con Gabriel Tovar hemos subido, no sé, con ojo clínico a buscar algunos llamadores. Cristian los conoce. Tengo una pesca, un talentoso como Cristian, como Nacho. Oye, en 3 años los presentáis en una exposición. Claro. Entonces es fundamental entender estos conceptos. Ramificaciones bajas, troncos grandotes, no es lo mismo. Recién lo escuché por ahí. No vamos a buscar el mismo tipo de nevari en un junípero, una conífera, que en un árbol de hoja plana. En los árboles de hoja plana, el nevari es trascendental, es básico. Tenemos que fijarnos, buen tronco, buen nevari, entendiendo el nevari, ¿cierto?, como la continuidad de las raíces a la base donde se inicia el tronco. Claro. Pero en las coníferas y en los juníperos no es trascendental el tema del nevari. Ahora, si nos encontramos con un junípero, una conífera de un bonito nevari, bienvenido sea. Opa, charupa. Claro, usted en todas las fotos extraordinarias que hay, usted no ven bonitos nevari en coníferas ni en coníferos. Claro. Por ahí. Claro.
Chiquillos, las personas que están presentes, si quieren realizar preguntas, damos espacio a las preguntas, chiquillos, con confianza, sin miedo, como dijo un amigo. Pregúntenos, chiquillos, sin miedo, y aquí nosotros encantados en responder. Pregúntenos. Hola, buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes. Me gustaría hacer una pregunta. Lo que pasa es que tengo un junípero yo, se aleja mucho del tronco. ¿Qué puedo hacer para trabajar ese junípero? ¿Hay alguna técnica, algo que me haga acercar la rama? ¿Aló? Mira, a ver, yo tengo algo parecido a lo que decís, a lo que tú estás diciendo. Déjame. Mira, esperando que llegue ¿Se Cristian ve? Ramírez, mira, ¿Se un ve ahí detalle, o no? por ejemplo, a ver, démosle ahí, después complemento. ¿No se ve Cristian Ramírez? Por acá. Estoy ahí por el celular. No se ve Cristian Ramírez. ¿No? No. O se pegó, no sé, a ver. Yo lo estoy viendo. O sea, parece que sí. Debiese, Ahí está, ¿no? está mostrando el árbol. Estoy por acá. ¿Me veía ahí? Ahí se ve, Cristian, sí. Ya. Yo no lo veo. Ya. Ahí mira. Pero bueno, si te ven los demás, Ahí está Si mostrando el árbol. te fijáis, aquí tengo una sabina. Esta sabina le pasa eso que dices tú, que tiene la ramificación muy alta o muy fuera del tronco. Bueno, hay dos opciones. Esperáis una brotación interior, que es lo que yo esperaría, Sí. pero hay un problema con las sabinas, que a las sabinas les cuesta un poco la ramificación interior. Y lo que básicamente haces, o lo que yo hago, es que mientras espero la brotación interior, le dejo ciertos brotes para que crezcan, pero trabajo con las ramas altas y las trato de bajar de alguna manera. Por ejemplo, acá al lado hay un bichito. Este es de ese mismo porte, o era de ese mismo porte. Y lo que hice es que tomé dos ramas, las volteé hacia abajo y traté de armar algo ahí. No sé si... Ahora, ¿esas son sus ramas definitivas? No van a ser sus ramas definitivas. Es para tratar de dar algo de movimiento mientras les crecen estos otros brotes que dejé aquí. Con estos brotes, yo pienso después hacer el ápice de una mejor manera. Otro ejemplo es el otro hermano de esa misma sabina, y es esto. Este le pasa lo mismo. También es una cuestión hasta acá arriba. Y lo que hice es que pesqué las ramas de arriba, las doblé hacia abajo, y ahí empieza a armar algo. Oye, Cristian, ¿Mm? ¿por qué te Ahora, veo de ese atrás es el grabando, weón? ¿Ah? Te veo de atrás grabando con el Te celular. estáis autograbando. Me estoy grabando. Autograbando. Por eso ¿Sabes que no sé cómo funciona ahí se esta wea? veía pegar la pantalla y de repente apareciste con el celular ahí. Claro. No, mira, sí, básicamente para esas cuestiones que son brotaciones muy lejanas, hay que dejar crecer, ¿no? Y te la arregláis. No se escucha bien. Con un par de ramas que están muy arriba, las tomáis y las vais trabajando, las vais bajando. Mira, Claudio, complementando lo que Junip. menciona Cristian, complementando lo que dice Cristian, por ejemplo, mira, el junípero, aunque tú lo peles, la rama, y dejes ramitas bien al exterior, siempre va a brotar. Mira, por ejemplo acá. A ver, espérate, déjame enfocar bien. Mira, ahí hay un claro ejemplo. Por ejemplo, estas ramas son como de, entre comillas, sacrificio, pero el junípero siempre va a brotar en donde se cortó anteriormente una rama. Entonces, para complementar un poco, si tú dejaste esa rama, no la cortes, déjala un tiempo y va a volver a brotar más cerca.
Ahí, por ejemplo, ahí Fernando está dando un ejemplo más claro. Sí, exacto, eso quería mostrar aquí, porque aquí justamente pasa lo que estáis diciendo. Mira, ramas que se dejan crecer a lo largo, pero Claro. igual te genera una brotación ahí, mire, abajo. Y esa brotación es la que finalmente ocupáis, ¿cachai? Y estos son ramas de sacrificio nomás. Y esas ramas de sacrificio podéis transformarlas después en yin, hacer ese tipo de cosas, ¿cachai? Y la idea es que esas ramas, incluso algunas como estas, puedas doblarlas de tal forma de acercarlas al tronco, que es lo que se hizo con este. Esa rama larga se dobló y se acercó ahí abajo, ¿viste? Y se colocó ahí. Y ahora hay que empezar nomás a formar después las nubes. Está Eso es bonito. una buena idea igual. Tiempo, Hermoso ese material. técnica y conocimiento. Esto no es rápido, muchachos. No, para nada. Esto es lento. Ahí Fernando tiene unas maravillas de junípero, pero hace años que está Uf, error más acierto, de error 10 años. acierto Mira cómo con están. sus juníperos, con sus haces. Entonces, no podemos pretender puta, de aquí en 2-3 años tener puras maravillas. No es así el cuento. Hay que estudiar, muchachos. Todos tenemos que meternos en el tema firme. Hay que No es estudiar y solo, atreverse, exactamente. no es solo práctica. Es súper importante, si esta cuestión no se hace en un rato, pero el inicial, el tronco, yo creo que para mí debe ser el punto inicial de Sí, todo pues, material. Oye, de aquí del grupo no hay psicólogo. Podría ser una cátedra así, ayudando a todas las personas que somos impulsivas, weón, con los bonsai, weón. Cualquier psicólogo o... Claro, sería muy buen taller, cuarto taller, control de impulso. Pero para eso lo que pasa es que se tienen varios árboles, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo tengo el problema de Diógenes, weón. Yo tengo el problema de Diógenes con los árboles, weón. Sí. Todos los bosaicas. Yo creo que Oye, no era el único. No era el único. Oye, chiquillos, otra pregunta, chiquillos. Aprovechemos. Ya, A la mira, gente. oye, yo tengo un olmo de Yamadori ¿Ya? que lo estoy buscando como planta madre, ¿ya? Y le hice una codita, ¿te acordás que lo tengo hace como 2 años? No sé si ya será fecha de sacarlo o espero más adelante, man. A ver si se ve. Yo creo que hay varias teorías, sacarlo antes o esperar un poquito. Todo va a depender de muchos factores. Porque, por ejemplo, criterios, mejor dicho. Yo creo que los criterios, en esos casos, es súper importante los criterios, porque, por ejemplo, en el caso mío, por ejemplo, yo lo acodo, yo lo retiro en esta fecha para contrarrestar un poco el estrés, porque estamos cortando el árbol, estamos cortando la rama. Entonces, mi criterio es sacarlo en esta fecha para recuperarlo parte de otoño, parte de invierno, para que cuando llegue en primavera esté más fuerte. ¿Qué es lo que me pasa a mí? Que cuando yo lo sacaba a fines de invierno, todo ese proceso de recuperación me lo tenía que comérmelo en primavera, y en primavera donde yo tengo que sacar mayor provecho. Ese es mi criterio, pero hay muchas personas que sacan los acodos en invierno, o a fines de invierno, a principios de primavera. Ahí yo creo que ahí se podría debatir, pero mira, también estaba acodando la bugambilia, ahí se ve una parte, ¿sí? Lo malo de las bugambilias es que hacen cototo aquí en los cortes. Entonces, este movimiento es el que estaba tratando de rescatar. No sé si voy a mantener algo de aquí. Y después quería, como el tronco tiene un movimiento se ve, bueno. Ramón. ¿Ah? Activa la cámara, Ramón. No la tengo activa, se está activa. Ay, uy, qué raro. No, sí se ve. Se ve. Oye, yo no veo, me tienen bloqueado. Quería aprovechar esa parte después, que ya incluso salió una ramita aquí. Y acá tengo otra que ya se va a ir a jardín. Mira, no sé si mostrarle una plantita que tengo hace años y me da vergüenza mostrarla porque a nadie le gusta. A ver, ¿dónde está? Bueno, esto con el celular en todo caso. A mi amigo Christian Reis tal vez le va a gustar o no le va a gustar. De harto añito y es una portulaca. La portulaca. No te veo, man. Estoy tratando de verte, pero no sé cómo verte. A mí yo tampoco te puedo ver, Ramón.
Ya, la portulacaria, la famosa portulacaria. Oye, pero yo tengo una portulacaria, pues yo ya tengo portu. Po. ¿Sí? Sí, No sé si no, sí. la mitad que está aquí me molesta. ¿Qué bonsaísta no puede no tener una portulacaria? Son de los mejores. El otro día Y tengo unos pantronitos. Mira, que a don Pancho le gusta hacerle Raquito, pero hace un tiempo perdí uno último porque se pudren demasiado. Entonces opté por sellarlo, no sé si se ve. Al menos para evitar que se siga pudriendo, ¿cachai? Y poder rescatarlo y seguir trabajando, que tire nomás. Por ahora que tire. Claro. Opiniones. Eso. Bueno, chiquillos, dale. Chiquillos, otra pregunta. Hagan preguntas o anuncien o mencionen algún criterio, alguna cosita que se ha mencionado o quieran complementar con algo. Yo, la verdad es que acá en Villa Alemana, bueno, y parece que tú, Ricardo, dijiste que los arces se dan muy bien en gran parte de Chile, digamos. Yo ando detrás, digamos, de este arce, pero de hoja roja, que nace la hoja roja, no es que se ponga al final en otoño roja, sino que nace con la hoja roja. No sé el nombre realmente. El de soyo. ¿Cómo? De soyo o de sojo, como le dicen. Ya. ¿Puede ser que eso? tengo por aquí. Justamente, ahí lo estamos Luto echando. purpúrea también el otro. La verdad es que no sé. El mío no está rojo, pero es de los mismos. Ya. No, si esto ya no, bro. El otro que existe es este también. Que nace la hoja roja. No sé Sí, en son qué los video mismos. se podrá encontrar ese arce. Lo he buscado, pero la verdad es que no lo encuentro. Si alguien sabe dónde lo venden. Ese es un Palmatum. Ese rojo que tengo yo es un Palmatum Blue Good, se llama. También Lo que pasa es que esta variedad de arce, que es el de sojo, que cuando brota es un color rojo sangre, se mantiene un mes así, después cambia a verde. Estos no están en vivero, estos fueron ingresados en la era del 2000, ingresaron en una maleta y ahí se empezó a propagar. Aparte que no se dan por semillas, son infértiles. Sí. Entonces, solamente se propagan por esqueje, lo que lo hace más complicado de propagar. Y difícil. Ya. Por ahí, por febrero, anduve por el vivero Las Brujas, ahí en Talagante, y encontré uno, pero era uno chiquitito, un palito, y costaba 120 lucas. Entonces encontré que era demasiado caro, 120 para un palito tan chiquito. La verdad es que no lo quise comprar. Es un atro purpúreo. Es así como funciona la economía. Desafortunadamente. Sí, estaba demasiado Oferta y caro. demanda. El equilibrio. Sí. Acá en Santiago trajeron en el vivero Palomar, cerca de un poquito más arriba del Patolín. No sé si ubican para allá el Palomar. Había una varita de 3 milímetros, 40 centímetros de alto, Sí. 80 lucas el pobre, el láser de Soyo, que es el rojo entero. Claro. Sí, bueno, demasiado caro. lo que pasa No, es que este que está mostrando el Rector es un butterfly. Sí. Don Víctor, este es el único que no se me quema en Santiago. Mire, está impecable. Es fantástico. Hoja. El mío está aquí, mira. Mira cómo está el mío, Cristian. Ya, pero si dijimos sin bullying. Sin bullying. Don Joel. Sí. Mira, ¿Usted de dónde es? y lo logré reproducir, mira. Villa Alemana. Lo que pasa es que en Calera hay un vivero que vende esos arces. Y la plantación son como de 1 metro de alto. Son grandes ya y valen 50 lucas. Oh, está fantástico el dato. A mí me lo dejan 40, el amigo. Ojo No, que eso. 50 ya está aceptable, 50 está aceptable.
Ojo que los arces rojos que ustedes ven en vivero, en primavera, que son rojito púrpura, no son deshojos, son intropurpúrea. atropurpúreos. El atropurpúreo es más jodido para bonsai porque hace entrenudos extremadamente largos y tiende a secar ramas paulatinamente a medida que van pasando los años. Entonces de repente tenemos una ramita que le estamos dando de cultivo 2, 3, 4 años y de repente el compadre la seca. Entonces perdimos el trabajo. Sí, Siempre se ven como jóvenes. Entonces, ojo con ese arce. ¿Vale? Fernando Reimann había Ya, mostrado un gracias. arce. Gracias. Fernando Reimann había mostrado un arce. Buen dato ese. Sí, ese era un Reimann. desollo. Y también tengo Ya. otro purpúreo acá. Ya. A verlo. Bueno, Que está así, pero este es para jardín, ¿no? Te fijas, como Ya. dice Christian Rice, que se ponen las hojas después de color verde. Algo de rojo le queda todavía. Claro. Y el desollo acá. Ahí se nota la brotación nueva roja, sí, te fijas, ¿no? Claro. Sí. Este fue un injerto, logré injertarlo ahí, en una base de Armatum. Así que a ver qué sale de esto. Oye, Reimann, Dime. tú qué podías, aprovechando que estamos hablando de los arces japónicos, ¿qué criterios los podrías considerar ante la selección de un material base o un material ya sea independiente del origen? ¿Qué aspectos tenemos que enfocarnos en el arce y de qué manera podemos ir trabajándolo dependiendo del criterio o el objetivo que queremos llegar? No sé si se entiende. Si no, si te entiendo, es lo que hemos estado menos conversando durante la tarde. Pucha, yo los arces en su tiempo, cuando los buscaba en viveros arces que tuviesen ya la corteza gris. ¿Cachai? Eso ya significaba que era un árbol que tenía muchos años ya. Y de ahí saqué unos buenos ejemplos, unos buenos arbolitos. Vamos a mostrar aquí la corteza, ¿no? No sé si se logra ver. Se ve ya de color gris ya. Estos árboles los compré así en el vivero. Y después los fui trabajando, les fui dando forma, en fin. Y un aspecto importante era que tuviesen una base radial, que tuviesen ahí un buen nevari ya, porque después uno pierde mucho tiempo en hacerlo. Y las ramas, la verdad es que con el tiempo se hacen fácilmente en el arce. Pues sí que hay que enfocarse en algo en los caducos en general, no solamente en el arce, es un buen tronco, buen tamaño, movimiento, como lo que hemos conversado, y la característica de la corteza que les decía yo, que ojalá no sea tan verde, porque eso es un árbol muy joven. ¿Sí? Ahora, como poniéndonos bien exquisitos, porque igual es difícil pillar árboles viejos en viveros, que estáis de tamaños pequeños. Yo tuve la suerte acá en un vivero Ranay, lo hice, lo encontré. Y me buenos árboles al tiro, que estáis con buenos años, muy buenos años, con corteza gris. Y hay verdes nomás. Y de ahí que se te coloquen grises pasan 15, 10, 15 años, pasa mucho tiempo. Pues si tuviese que enfocarte en buscar algo de calidad en arces, como digo, es un buen tronco de color gris, que esté con una buena base. Buena base, mira, perfecto. Si el árbol estuvo en bolsa, weón, durante 15 años, te aseguro que tiene una buena base, weón. Pues es una buena lógica, porque y no va a tirar raíces potentes, pues saca pura ramificación fina igual. Oye, Sí. y colocando el mismo ejemplo que tú mencionas, un arce que está en una bolsa, en el cual las raíces más dominantes van chocando y van girando, en tu experiencia en los arces, ¿es fácil trabajar la distribución de raíces, teniendo en consideración que muchas veces las plantas, independiente de si es caduco, bueno, pongamos el caso del caduco, se vaya como esa triangulación, esa conocidad cercana al nevari, abajo, porque yo he visto que siempre se generan una raíz más grande que la otra, entonces esos aspectos a considerar con tu experiencia, ¿es trabajable? Sí, por supuesto que es trabajable, pero requiere tiempo. Porque obviamente grandes intervenciones requieren después de grandes tiempos de curación también de la herida. Claro. Y todavía tengo uno que, déjame ver si puedo mostrar acá, que tiene unas grandes heridas. Vamos a ver acá.
Recuerden, chiquillos, el tiempo es súper importante. Hay que todo piano, de a poquito, y tener las cosas bien claras. Todo el tiempo. Empezando a curarse nomás ahí esa herida. Pero es una raíz bastante fea en su momento que había que sacarla, pero cuando cierre, ya no se va a notar, pues, pero requiere tiempo. ¿Cachai? Tiempo. Oye, Fernando, acá, Ramírez. Oye, Fernando, ¿hay trabajado lo haces con una base abajo, con una cerámica o alguna tabla para generarle un Negari? Sí, pero estoy recién haciendo eso hace como 2 años, ¿no? Porque caché la técnica esa. Ya. Ya. Y sí, lo estoy haciendo y la verdad es que mucho mejor y más rápido. Incluso logré buenos Nevaris haciendo eso con algunos, weón. La técnica pichar. Sí, pues, ¿y eso lo tiráis a colador también o lo tiráis a alguna cuestión de madera? No, da lo mismo. Al menos yo he tenido el mismo resultado en colador que en maceta, weón. Ha sido lo mismo. Sí, no he logrado ver una diferencia cantidad de una cosa. Estos son, ahora estoy enfocado hacia árboles chicos porque ya no tengo donde más meter arbolitos, pero ahí. Te creo. Bueno, sí, en realidad yo creo que la realidad de varios. Víctor sí. es el único que tiene patio ahí para meter cuestiones. Mira, este está con una base abajo, pero también tengo que arreglarle la base a poquitito, cortando raíces. Por ejemplo, ahí se ven pequeños cortes. ¿Sabéis que se logra bien también cuando tú entierras bien el Nevari de abajo? En un principio logras sacar buenas raíces también por el costado. Ahí. Ahí, ¿cachai? Pues, bonito trabajo. Bueno, yo creo que el próximo conversatorio yo creo que vamos a tener que enfocarnos un poquito en los procesos, en los procesos de cómo ir llevando lo que acabo de seleccionar, de qué manera lo interpreto. Yo creo que por ahí tenemos que enfocarlo el próximo conversatorio en los procesos o las alternativas de procesos que hay, porque por ejemplo, en el caso de lo Arce, esa técnica que mencionó, que la técnica Pitach, para dar como referencia, porque gran parte la trabajan en diferentes partes del mundo, en Japón, etcétera, es un proceso de formación y que se requiere de tiempo y criterios. Y ahí donde entran muy y pesa harto son los criterios. Yo creo que por ahí va el próximo conversatorio. Chiquillos, preguntas, sugerencias, opiniones, lo que quieran, sin miedo, como dijo los boricuas. Sin miedo, ¿no? Hola, voy a hacer otra pregunta. Lo que pasa es que yo tenía 2 Arce y los 2 se murieron. A uno le entró hongo y el otro se me secó. Quería ver el proceso de cultivo, si alguien tiene alguna experiencia en eso. No sé si será porque yo lo boté fuera de la fecha y se empezó a secar. No lo sé. Sí. Bueno, tu pregunta es muy amplia, porque ahí involucra muchos factores externos y factores internos, ¿ya? Por lo general, en mi experiencia, de acuerdo a mi criterio es que, por ejemplo, si yo obtengo un árbol, lo primero que nada tengo que hacer es esperar que se adapte un poco a mi clima o a mi cultivo, porque si, por ejemplo, si yo compré un árbol, mejor dicho, en un vivero, en el vivero hay agrónomo, hay un cultivo más industrial, obviamente que los árboles están abonados de una manera distinta, un agua distinta, etcétera. Entonces, y algunas veces los árboles están en invernaderos grandes, entonces, obtener un árbol de un vivero, como ejemplo, tenerlo en mi casa y empezar a trabajarlo al tiro sin esperar que se adapte un poco a mi cultivo, ya puede generar un estrés, ¿ya? Otra cosa es también que está también involucrada en el cultivo, está relacionado con qué tipo de elementos vas a cultivar. O sea, por ejemplo, el agua, el sustrato que está, qué acción voy a realizar, en qué fecha. Entonces son varios factores, Claudio, a considerar
cuando uno recién obtiene un árbol, independiente si lo compraste a Kimura o si lo compraste a quien sea. Entonces, es súper importante. Incluso, creo que la conversatorio anterior, por ejemplo, yo lo dejo en una parte, en el otro patio, y recién al mes, cuando están desparasitados por todos lados, porque yo siempre asegurado, recién entra a la familia acá. Entonces, lo que yo te podría, como experiencia, siempre, chiquillo, independiente si el árbol lo estuviste en un vivero, manténlo stand-by al menos un mes. Pongamos el ejemplo ahora. Por ejemplo, si tú compraste el árbol ahora, si quieres podarlo, estamos en otoño. Es como más o menos complicado podar un árbol en otoño, dependiendo de la especie. O como también trasplantarlo. Entonces, todas esas cositas hay que estar bien, hay que tomar en consideración todos esos factores antes de tomar árbol. Informarse, estudiar un poquito, y lo que más complicado, calmar un poco los impulsos, porque yo me pité árbol 5 años, 5 años, compadre, ¿cachai? Entonces, fueron 5 años que, claro, lo miré de otra perspectiva, pero es parte del proceso. Es un proceso que muchas veces uno lo entiende cuando uno está empezando, que los primeros árboles son los primeros que van a resistir las primeras intervenciones, independientes si está informado o no. Entonces, es parte del proceso. Por eso es bueno que se creen esta instancia para compartir nuestra experiencia y nuestros criterios, que son súper importantes, porque el criterio de los chiquillos son distintos. Entonces, en este aspecto, Claudio, es aconsejable primero estudiar el árbol, calmarse un poquito, estudiar en qué periodo estamos y recién empezar a meter manito, pero siempre de a poco, porque cualquier intervención al árbol se genera un estrés, ¿ya? Y si el árbol viene con un estrés y yo le genero otro estrés, y así sucesivamente otro estrés, el árbol se va a estresar demasiado. Entonces ahí, si llegando en invierno lo trasplanto, puede que se resiente y le cueste más. Entonces, siempre hay que tratar de tener un historial del árbol, ¿ya? Antecedentes previos del árbol. Y probablemente ahí, Ricardo, quizás para los que se están iniciando, buscar un material o buscar un árbol que sea amigable con alguien que se está iniciando. De repente no me veo mucho alguien que se esté iniciando, por ejemplo, y compre un pino negro, porque la va a pasar mal. Sí, pues es cierto también. Y el árbol. Entonces, probablemente. Claro. O un burgueriano. Al inicio es comprar un material que sea amigable en todo sentido, que te dé poco dolor de cabeza, toda la razón. Diseño rápido. Sí, es para aprender. Sí, claro. Y para eso los ficus son como un cactus, güey. Anda a matar un ficus, yo creo que es más difícil matarlo que sobrevivir. Entonces, de repente, esos son como materiales buenos para iniciar. Lamentablemente aquí en Chile, no sé, pero cuesta encontrar un ficus con tronco más o menos decente. Pero los ficus tienen otra propiedad que también es re chora, que juntáis varios ficus, le ponéis un elástico y se fusionan. Entonces, también podéis jugar por ahí. Pero quizás al inicio, tú que tuviste, por ejemplo, uno se te llenó de hongo, probablemente se contagió por ahí, o quizás el resto, tuvo mucha agua, y por otro lado el otro se te secó, o sea, el que se te secó de seguro no lo regaste quizás cuando. Entonces, probablemente adquiere otro tipo de material, uno que te aguante esos condoros, porque te aguante 3, 4 días sin regarlo, o que de repente lo guíes con agua, y quizá un ficus te dé esas propiedades. Al ficus le podéis dar como, puta viejo, yo traté de matar uno, y mi señora por suerte le echó agua y empezó a nacer de nuevo. Entonces, son como un cactus esa weá, no hay cómo matarlo, weón. Entonces, en serio, entonces quizás por ahí te conviene empezar con un producto más amigable, con un arbolito más amigable, en todo sentido más amigable. Con el ficus se pueden obtener resultados rápidos, aguantan condoro hasta morir, y quizás por ahí es un consejo. Y si encontráis palitos muy, muy finitos,
agarráis varios, le ponéis un elástico, probablemente en un año se te fusionan y tenía un tremendo árbol. Entonces, también es todo lleva a la conversa inicial, que es cómo elegir un buen material. Y el cómo elegir un buen material también pasa por eso. Pasa por si yo sé bastante o pasa por si yo soy un iniciado y yo estoy recién comenzando. Si estoy recién comenzando, créeme que no haría ni cagando un pino negro. No lo compraría porque la voy a pasar mal. Y la vamos a pasar mal ambos, yo y el pino. Entonces, quizás por ahí va el tema, cómo elegir un material inicial idóneo. Va también en cuánto yo le puedo dedicar también y cuánto yo conozco el tema. También va por ahí. Son una Sí, un poco, de cosas. Es una combinación de cosas al final. perdón, Cristian, un poco de lo mismo. O sea, yo quiero mostrar un ficus que tengo que me regalaron estos chicos que vendían en el Home Center o en el Easy, que son los típicos Tiger Bark. Y pesqué esta cuestión, le pesqué casi todas las ramas. Esto te estoy hablando hace 5 años atrás. Hace 5 años atrás pesqué todas las ramas, las convertí a codeto, o sea, no codé, hice esquejes de todo, salieron todas. O sea, que con esta cuestión hay que achuntarle para qué lado hay que meterlo en la tierra nomás, y dan. Y con eso, mira, aquí tengo como 10 ramitas, y mira lo que tengo. O sea, aquí a 5 años más van a estar todos fusionados y voy a tener el tremendo tronco. Y te juro que gasté 10 lucas en el arbolito que compré en el vivero, ¿cachai? Con el Sodimac. Sí, esa es la idea. La idea de seleccionar un material también va en qué le puedo entregar yo también al árbol. Porque también hay que saber lo siguiente, hay que también ver cuánto es el tiempo de uno también, qué tanto le puede dedicar al árbol. Hay árboles que son de mucho cuidado, son de un montón de cuidado, y si al final yo no estoy nunca en la casa, o estoy en un departamento que, no, por ejemplo, no le llega el sol, también esas cosas influyen harto. El árbol, por más que uno le llame que algunos son o no son de interior, al final, en mi perspectiva, ninguno es de interior. Si al final igual tenéis que sacar que haga fotosíntesis, si al final de eso vive el árbol, el 98% de cómo vive un árbol es por fotosíntesis, por muy interior que le digan. Entonces también influye mucho en el material que yo voy a elegir, influye también mucho en cuánto yo le puedo dar, también influye mucho en eso, cuánto le puedo dedicar. Hay veces en el verano que no está muy lejos de la fecha en que estamos, hay veces que hay que regarlo 3 o 4 veces al día. ¿Y qué pasa si estáis todo el día en la oficina? ¿Qué pasa si llegáis a las 9 de la noche? ¿Cómo lo cuidáis? ¿Me cacháis? Entonces, hay hartas cosas que se combinan en saber seleccionar un material. El material inicial tiene que ser una combinación de cosas, una combinación que también tú eres parte de ella, porque al final tú eres el que le va a entregar la mano y va a ser tu mano como se vea reflejado en eso. Es por lo menos lo que yo pienso. Claro. Otra pregunta, chiquillo. ¿Confianza? Yo recomiendo el olivo para trabajar. Ese es un carne perro. Tengo varios olivos acá, pero lo podéis dejar 3, 4 días, una semana sin regar. Sin agua. Claro. El olivo, es que son más. El olivo es de secano, entonces. Brotan, pero como loco. Acá tengo. Oye, Cristian Valdés, hoy cuéntanos, aprovechando, gracias por participar. Cristian Valdés, tú que conoces Me conecté tarde, bueno. No te creo. Oye, ¿qué podrías comentar de tu experiencia cuando tú seleccionas un olivo? Ya sea, me imagino que es por llamadores, pero por ejemplo, ¿qué aspectos tú buscas en un olivo cuando tú estás seleccionando? ¿Y qué cosas nos aconseja en tomar en consideración al seleccionar un olivo? Igual yo trato de buscar algo que sea más cónico. Ya no muy palo, muy recto, porque por ejemplo acá este es un poquito cónico, bueno, este está tallado, por ejemplo, si lo ven acá, puta, no les pasa nada,
Yo lo tallé aquí al medio. ¿Estáis con ropa así, ¿no? Y nada. Acá tallé. Esto, bueno, los tallé para probar, porque se los vi a un español. Ya que tenía estos tallados acá y quise probar con el olivo. A ver si moría o no. Ya. Pero, impecable. Bueno. Pero y yo trato, bueno, elegir, bueno, siempre elijo, hay que tener un buen ojo igual para elegir el material. Bueno, como 7 años, bueno, tratando de ir cultivando, más que nada yo lo estaba cultivando, ahora estoy como un poquito más aprendiendo, un poquito más de técnica. Bueno, qué bueno. Pero sí que ahí, bueno, este lo trabajamos con Don Pancho, este olivo. Este olivo tenía otra pata. Tenía una de estas, tenía acá, llegaba hasta acá. Y esta acá la cortamos acá. Y acá dio una curva. No sé si se ve bien. Yo no veo. ¿Ya? Lo demás, creo que los demás te ven, pero yo no te veo. No, yo tampoco te veo. No se ve nada. Sí, se ve, hombre. ¿Se ve o no se ve? Yo veo. Se ve la ahora patata. sí. Yo estoy Cucón y te veo, Yo imagínate. igual veo. Ahí está la mano. Yo igual veo por ser. Esta pata la que cortamos acá, po. ¿Sí? Tenía esta misma de acá. Que era más grande, llegaba hasta por acá. A mí no me gustaba. Así que la cortamos y quedó con esta curva ahí. Así que. Buena. Oye, por lo general, ¿tú podas todo el año o el olivo? El olivo, ¿Eh? sí, mediante va creciendo. Por ejemplo, acá, mira, ya quería hacerle unas podas, ya, mira, crece como loco. Sí se ve. Perfecto. Buena, qué bueno. Tengo que podarlo ya porque mira cómo va. Bueno. Mira cómo está la ramificación. Está como pero para tú, trabajarlo bien son muy dotado. buenos. Qué bueno. Este lo tenía, de hecho lo saqué, lo tenía hasta aquí. A ver si no me acuerdo que lo tapo más abajo y ahí voy sacando la base. Perfecto. Bonito. Entonces tú, Cristian Valdés, aconsejas sí o sí el olivo como un material idóneo para empezar. Sí, no, 100%. En todos los aspectos. Ya, No, entonces buenísimo, tiene un riego relativamente... Carne de perro. Carne de perro, perfecto. Carne de Buenísimo. perro. Ya. Chiquillo, ¿alguna Muchas otra gracias. pregunta? ¿Quieren mencionar algo? ¿O hacer un resumen de lo que estamos hablando? Empezar ya a cerrar el bloque para dar el minuto de confianza. ¿O no? Sí, claro, juegue nomás. Ya, buenísimo. Bueno, en resumen, podemos empezar a hacer unos resumen de algunas cositas que hemos mencionado. Uno de los primeros puntos que hay que considerar, chiquillos, es el tronco, si en el caso de que es caduco, por ejemplo, el arce japónico, buscar una conocidad, buscar una buena base, una buena distribución radicular, ojalá que tenga los 180 grados para empezar a trabajar, ganar tiempo, entender qué es lo que busca, conocer bien la especie que anda buscando, mejor dicho, adosarla al clima, a la desperticia que uno tiene. Entonces, basarse en los criterios que mencionó Race del diseño, o sea, buscar árboles que tengan que tengan unos movimientos bien interesantes, que tengan esos criterios de ritmo, etcétera. Entonces, todos esos puntos, chiquillos, es muy bueno tomarlo en consideración cuando estamos seleccionando un árbol. Ya, si nosotros andamos buscando un árbol pequeño, tenemos que buscar una especie que se pueda trabajar para árboles pequeños. O si vamos a seleccionar un árbol que queremos trabajar árboles pequeños, buscar qué alternativa tenemos para empezar a trabajar en ese proyecto. ¿Ya? ¿Qué otra cosita más, chiquillos, que puedan resumir de lo que hemos hablado? Race. Proporcionalidad, probablemente. Proporcionalidad quizás es algo que no hablamos mucho en profundidad de ello, pero para mí la proporcionalidad es uno de los grandes efectos que tenemos. Cuando hablo de efectos,
Es que de repente tenemos copas muy grandes con troncos muy finos o viceversa. Sí, también he visto mucho tronco, copa muy pequeña. La proporcionalidad es un tema por sí solo. En realidad, cada uno de los temas que mencionó ahí, Race, son un tema por sí solo. El balance, el dinamismo, la fluidez, la tensión, el punto focal. Yo creo que todas esas cositas las podemos plantearlas en movimiento. PPT para la próxima. PPT, porque ¿no? Y después empezáis con todo el tema de que a mí yo no los pesco mucho, pero en realidad después va los estilos, pues, también es otro cuento. Es largo el tema, es súper largo, pero como primera me imagino aproximación a este mundo, probablemente el tronco, una buena selección de tronco es lo principal con lo que yo empezaría. El resto se arma en el camino. Exacto. El tronco, como se denomina en el mundo del diseño, del tronco sale todo. El tronco, el que te habla, el tronco que te dice qué estilo vas a aplicar. Pero antes de hablar de esas cosas hay que entender qué son los estilos. Eso es un tema, un mundo es un ramo completo el tema de los estilos. Pero el tronco, sin dudas, ahí están los huesos del diseño. Eso hay que entenderlo de esa manera. Yo entendí todas estas cosas en un curso que hice con un español y con Nacho Marín, que es la escuela de Sagunt Bonsai, pero donde se hace un desglose, se desmenuza el bonsai o la estética del bonsai japonés, que es lo que nosotros acá en Oriente estamos como tan enfermos por esa escuela. Estamos idiotizados, estamos como obsesionados con esa escuela japonesa. Entonces, hay una escuela española que se dicta vía internet, que es la de Sagunt Bonsai de Marcial Juste Blasco. Ahí este gallo hace un desglose y un desmenuce completo del bonsai japonés y los conceptos estéticos que están aplicados en cada obra de arte. Entonces, cuando nosotros lo que estamos viendo hoy día, que es el tema del material inicial, esos conceptos que yo los extraje de uno de los PowerPoint, que son impulso, ruptura, simetría, ritmo, son conceptos que hay que tenerlos muy claro para después poder tener verdaderas obras de arte. Si esos conceptos no están presentes en nuestros materiales, los podemos fabricar si es que tenemos la suerte que estamos trabajando con coníferas, pero si estamos trabajando con arces, por ejemplo, que es un latifoliado de madera fibrosa, no lo vamos a poder doblar o hacer cosas tan interesantes como sí con las coníferas. Pero como dijo don Víctor por ahí también, un arce o un latifoliado caduco parte de la base que debe tener un buen nebari. Y como dijo Fernando Reimann, tratar de buscar el material que busquemos, el material inicial, tratemos de buscar algo que tenga una base más o menos importante, que tenga una hinchazón en su base, que de repente no puede estar a nivel de tierra, ¿no? Quizás no es el nebari que trae la planta de campo, pero si hay una hinchazón en el tachagari, que es la parte superior del nebari, yo ahí puedo generar un acodo radial, por ejemplo, y va a ser mi nuevo nebari futuro. Hay que ver, por ejemplo, ahí Bonsai Curicó está mostrando un montón de material que son muy buenos, y ese material ya están bien seleccionados. Ahora viene la otra parte, lo que hablaba tengo que diseñar este ciruelo lo que vimos acá en la pizarra, que yo les expliqué, que después venían unos 4 o 5 conceptos más aplicados, pero eso ya viene con la parte que viene después, que es la ramificación, el diseño, el equilibrio, la dinámica, todo eso viene después. Primero, la elección del material. La elección del material tiene que ser un material que tenga esos conceptos que yo estuve hablando hace un rato atrás. Y de repente, si tenemos un material que es muy delgadito, quizás coloquemos un alambre, démosle curva,
tirémosle un macetero grande, dejemos que se arranque un buen rato para que gane calibre, y después mediante técnicas de injerto podemos volver a colocar la ramificación abajo donde la necesitamos. Y para eso ya tenemos harta gente que está trabajando en estos temas, como el mismo Ricardo, está bien metido en el tema del cultivo, en el tema de los injertos, en todas estas cosas. Entonces, vamos apoyándonos todos y vamos avanzando y evolucionando este arte acá en Chile. Eso. Bien dicho, Cristian. Y qué bien que estamos ocupando las redes sociales para esto, porque bueno, si la pandemia no nos deja juntar, si no nos deja reunirnos, ocupemos las redes sociales y hagamos reuniones y vamos compartiendo experiencias. Claro. De esa manera vamos a ir evolucionando todo. Claro. Buenísimo, Cristian. Bien dicho lo que acabas de decir. Don Víctor, ¿algún resumen de lo que hemos hablado y sus sabias palabras, como siempre? No, nada de sabio, compadre. Más viejo No, nomás. Viejo nomás. pero sabio. Hay muchos viejos ignorantes también, así que. No. Simplemente llamar a la conciencia de que este es un arte o una disciplina que en realidad requiere de mucha paciencia y tiempo. Quien se acelera aquí no va a tener buenos resultados, nunca. Y quien no estudia, no se prepara o no se mete, como dice Cristian, a hacer un curso, él está con los españoles, yo estoy en un curso con los brasileños, y así hay que meterse, hay que ir escuchando y hay que saber escuchar además. Aquí yo veo que, no sé, está por ahí, creo que está mi compadre Gabriel Tobar, que no le han hecho una pregunta, y una persona que también tiene bastante experiencia y mucho que aportar. Hay que aprovechar eso, hay que aprovechar el conocimiento. Yo creo que Cristian debiera haber terminado ahí su exposición, era seguro que muy interesante todo lo que tenía que decirnos, pero eso, tiempo, paciencia, receptividad, estudiar y colaboración. Y esto que estamos haciendo justamente es eso, nos estamos colaborando unos a otros y con las antenitas bien paradas para ir captando nomás todo lo que nos interesa a cada uno. Algunos con especies que se dan en su zona, otros experimentando con cosas que no se dan en la zona y que por supuesto no van a tener muy buen resultado muchas veces. Y tiempo al tiempo. Y insistir, este tema era súper importante, saber escoger material cuando uno va a un jardín, cuando uno va a algún lugar, inclusive cuando uno va a un lugar donde quiere comprar un bonsái, saber escoger. Pero para eso hay que tener criterios de formación técnica más o menos aterrizados. O sea, no podemos, si bien es cierto, como bien se ha mencionado, es tan fundamental de que el bonsái en el mundo y en los jugamientos del Hakofófuto es tronco. El bonsái es base, es tronco. Nevari, tronco, Tachagari, esa parte ahí es lo base. Ahí está el punto focal, bla, bla, bla. Nace todo de ahí. Ahí, como dice Nacho, ahí empieza el relato de la historia del árbol hacia arriba. Eso, amigos. Yo estoy muy agradecido en realidad de todo lo que uno va escuchando y se va retroalimentando. Es importante escucharlos, conocerlos y decirles que aquí están las puertas abiertas. El día que quieran, golpean, me vienen a visitar. Los que ya han venido saben de que el corazón es grande y la amistad bien compartida es la sabiduría en la vida. Esto. Buenísimo. ¿Vio que tenían palabras sabias, don Víctor? Exacto. Y lo último, muchachos, que quería decir, bueno, nosotros los que estamos como más avanzados y el resto, siempre vamos a estar ahí para aportar con estos foros, para compartir conocimientos. Ojo que los conocimientos no caen del cielo, o sea, a ver, cada uno de nosotros ha gastado un dineral en estudios, ¿ya? Eso tienen que tenerlo claro. Con don Víctor, por ejemplo, estamos también en la escuela de Nacho Marina acá en Chile. ¿Ya? Yo en un momento me di cuenta de que yo me estaba dando cabezazo en el techo y no sabía cómo sobrepasar ese techo, cómo quitarme ese límite, y lo que tuve que hacer, gastarme un dineral y traer una escuela internacional a Chile, traer al maestro más llamativo que a mí me pareció en su momento, y sin duda no me equivoqué con él, y fue traer a Nacho Marín. Y cuando yo tuve a Nacho Marín acá, el hecho de tener un maestro de esa categoría enseñándote en vivo,
yo ahí mi arte explotó, o sea, explotó. Voy donde mi mamá. Entonces, de repente cuando a veces uno hace eventos también y invita a la participación y eso va con una inscripción que no son 100.000 pesos, de repente son 10 lucas, qué sé yo, es bueno que la paguen, porque hay gente que dice, no, ¿para qué voy a ir para qué voy a pagar 10 lucas, 20 lucas, lo que sea, si tengo internet, veo los videos de Mauro Stenberg trabajando en vivo, todo. Nunca es lo mismo. No es lo Nunca va a mismo. ser lo mismo. Así que eso, muchachos. Nosotros, como les digo, los que estamos un poquito más adelantados, siempre vamos a estar ahí. Siempre vamos a estar ahí para compartir conocimientos, técnicas, trabajos. Hoy en día yo publico mis trabajos y lo hago con un texto, voy explicando las cosas que hice, por el solo hecho de compartir y que la gente también pueda superarse. Así que eso, muchachos. Dale, a ver qué es lo que viene después. ¿Cuál es el otro tema? Eso. Tratamiento psicológico para controlar los impulsos. En este ciruelo. ¿Quieres psicólogo? El Cristian Valdés. No, tengo que diseñar este ciruelo. Ya. Ya, chiquillo. La próxima sesión debería ser trucos de magia con árboles. Método de trabajo. Claro, Por ahí, método de trabajo, sí. Buen por tema, aquí tengo un ciruelo que tengo que llevarle race. Por ya. aquí, mira cómo está. Oye, chiquillo, entonces sería buen tema en la próxima, lo que mencionó don Víctor, procesos, trabajo, técnica. ¿Les parece? Un método de trabajo. Es un buen método de trabajo. Sí, para que todo muy bueno. Muy buen bueno. tema, ¿no? Buen tema. Bacán. Buen tema y buen ciruelo. Buen ciruelo. Ya, pues, chiquillos. Alguien que quiera alguien que quiera decir algo, chiquillo. Algo. Yo quería sí, por favor. Indicarle a don Víctor que bueno, yo he estado un par de veces en Bonsai Pucón ahí, y me he traído desde allá un koiwe, que tengo un manzano también de estos japoneses chiquititos, todavía no me da fruto, pero ahí está. Y el koiwe ahí estamos, manteniéndose en Villa Alemana. ¿Está vivo? Sí, por supuesto. Es que creé un ambiente para el koiwe. Tengo unos llamadori koiwe también. Debo tener unos 4 koiwe, uno de vivero también, que ha resultado bastante bien también. Pero si uno crea un ambiente, digamos, adecuado, por lo menos a mí, aquí en Villa Alemana, con la calor que hace aquí en Villa Alemana, logro mantener los koiwe bastante bien, digamos. Un agradecimiento nomás a don Víctor por su enseñanza cuando estuve allá con él, y que acá tengo sus arbolitos todavía bien mantenidos, digamos. Nada más, agradecido. Mira qué bueno. Conste que tengo como este problema de un cuello, porque debo haberte advertido que debía morir por allá, ¿no? Sí, me dijo. Pero acá está, todavía está, perfectamente. Bueno, qué bueno. Claro, sí. Buenísimo. Entonces, método de trabajo para el próximo conversatorio. Buenísimo. Ok. Gracias a todos. Ya pues, chiquillos, aprovechando que ya, darle las gracias a todas las personas que estuvieron participando, tanto exponiendo su experiencia, como a las personas que estuvieron de oyente. Darle las gracias a todos. Esperemos que los próximos conversatorios sean tan buenos como los anteriores, porque vamos de menos a más. Dejar como enseñanza de que la unión hace la fuerza,
compartir lo más lindo que podemos realizar en el bonsai, disfrutar el bonsai como, ya sea como parte de su propia vida, como quiera, y dar gracias a Dios también, pues, o sea, que están estas instancias, estos medios para poder contrarrestar en lo que estamos pasando como país. Entonces, invitarlos a cuidarnos, a cuidar a los demás, a vacunarse sin miedo, y esperemos que el próximo conversatorio esté tan entretenido como el de ahora. Que suene estúpido gracias al coronavirus, porque si no, no habría domingo aquí. Claro. Gracias a las mutaciones. Sí, gracias al maldito coronavirus, weón, hay progresos notables, weón. Sí. Progresos notables. Como decía Raza ahí, weón, puta, uno se gasta plata en estas cuestiones, pues, weón. Sí, bastante. Yo el año pasado estuve todo el año en clase también de bonsai y se gasta, weón, y se gasta harta plata. Sí. Un montón de lucas. Muchas lucas. Cristian Ramírez, hay que hacer una sala de cine, ¿o no? Yo estoy con la yo creo que debemos hacer una sala de cine de bonsai, película de bonsai. No es una idea. Yo creo Ya, que pues, esta chiquillos. Sí. Igual va. Bueno, estamos con los minutos de confianza. Chao. Chao. Ya, compadre. Sí. Ya, pues, Cristian. Nos vemos. Ya, pues, chiquillos. Un abrazo, cuídense, éxito con todo y cuídense harto. Muchas gracias por la participación, de verdad, de corazón. Gracias a ti, Ricardo. No, a usted. A usted, chiquillos. Muchas gracias. Cuídense, chiquillos. A cuidarse. Por lo menos ya bajé la aplicación para meterme. Claro, sí, pues.